Se conoce la obra de arte por su propia vida. Esto lo dijo Matías Goeritz. Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Solange Páez, fundadora de Poesía del Mundo, Ecuador. Les doy una cálida bienvenida a una entrega más de fragmentos de Poesía del Mundo. Nuestro anhelo es producir, compartir y acercarnos desde una de las expresiones más trascendentes de nuestra condición humana, el arte. Creemos firmemente que el arte es un fragmento de la vida que puede salvar hasta al alma más atormentada. Esta noche nos acompaña Carla Santos, intérprete de guitarra clásica desde Ecuador. Carla Santos obtuvo el bachillerato técnico en el Conservatorio Nacional de Música con el profesor René Zambrano. Desde el año 2012 al 2015 estudió guitarra clásica en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, bajo la guía del maestro Edelton Gloeden, siendo favorecida con una beca para universidades de la excelencia por la CENESID, obteniendo así el título de Bacharel de Música. Habilitación de instrumento, guitarra. Entre las actividades recientes que Carla ha realizado se pueden mencionar su participación en el cuarto Festival Internacional Leo Brouwer de Sao Paulo en el año 2013, su concierto de guitarra en el Centro Cultural Benjamín Carrión en la ciudad de Quito en septiembre de 2015, su participación en el segundo simposio Villalobos, Perspectivas Analíticas para la Música de Villalobos, Sao Paulo 2012. Su clase magistral con el dúo Orellana y Oraldini de Chile en Sao Paulo 2014, su participación en el cuarto Congreso Latinoamericano de Escuelas de Música CLAEM de Sao Paulo 2015, su participación en el Festival de Recitales de Guitarra Sao Paulo 2015, estrenó además obras en Brasil de los compositores Julio Mosquera, Carlos Bonilla Chávez, Marcelo Beltrán, César Santos y Jacinto Freire entre 2013 a 2016. Participó además en el 21º Seminario Latinoamericano de Educación Musical, FLADEM, de Río de Janeiro en 2015. Actuó como solista y en el equipo de organización del Día de O Violão do Brasil en el Festival A Saudade Tem Som de Libec en 2018, donde también pudo estrenar una obra del compositor brasileño Hugo Sano Mani. Grabó además el cortometraje animado El Capulí entre 2017 y 2018. Realizó una clase magistral con Leo Brouwer en 2018 y Eduardo Fernández en 2019 en el Festival de Guitarras Sono en Cuenca. Participó en el Encuentro de Guitarras Mitad del Mundo 2018, organizado por el Ministerio de Cultura. Participó en el concierto Nueva Composición en el Museo del Pasillo en el año 2019, donde estrenó piezas del compositor César Santos. Actualmente es docente en el Conservatorio Superior Nacional de Música, integra el ensamble de guitarras Sam Brouwer y forma parte del grupo ecuatorial Ensamble, con el cual participaron en el cortometraje animado El Capulí y posteriormente lanzaron su CD Purita Jora entre 2017 y 2018. Les invito a conocer ahora una muestra de su valioso trabajo. Pobre Capulí y Don Elías de César Santos.
¿Qué tal, Solange? Gracias por invitarme. Me parece muy pertinente tu trabajo ahora en este tiempo tan difícil que estamos atravesando a nivel mundial. Gracias por compartirnos con el mundo. Muchas gracias, Carla. Bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros esta noche. Y cuéntanos, ¿por qué empezaste en la música? ¿Algo te inspiró? Sí, la verdad, así como que yo haya elegido, no tuve tanta opción. Mi familia es músico, o sea, mis padres son músicos. Mi mamá era la mujer contrabajista de la banda sinfónica del municipio. Y mi papá, en cambio, es compositor, arreglista, director de coros e investigador. Ambos ahora se dedican también a la educación musical. Y pues bueno, cuando yo era niña, siempre estuve presente en los ensayos que tenía mi madre con la banda. Entonces prácticamente yo jugaba con los instrumentos, pero no tuve la oportunidad formal de asistir a unas clases o de escoger un instrumento. Eso vino mucho más después, recién cuando yo tenía 17 años, me decidí a ingresar al conservatorio y a empezar con la guitarra clásica. Nunca había tocado guitarra y esa fue mi primera vez. Entonces, desde ahí hasta ahora estamos con ello. Qué bien. Y para ti, el arte, ¿qué es? ¿Qué significa la música en tu vida en estos momentos? Pues en estos momentos se ha vuelto tan difícil. Por ejemplo, yo o sea, vivo cerca, las casas que tenemos aquí del barrio son muy cercanas. Entonces, el momento que, por ejemplo, yo estoy estudiando, yo siento que hay un cambio en el ambiente en general. O sea, hay muchas personas que empiezan a bajar los volúmenes de sus televisores o empiezan a dejar de gritar por las ventanas. Y la verdad me parece que es un momento más de unión, así como lo han estado haciendo en otros países. Solo que, como les digo, es cuando yo estudio, más no cuando yo presento hacia alguien más. La música para mí es, como les digo, vida diaria. Sí, no representa algo más que el aire, por ejemplo, porque yo constantemente estoy, que escucho, que interpreto, que estoy leyendo, o sea, al ver que ha sido desde tan temprana la vinculación a la música, no lo siento como algo extra. Pero en cambio, como yo doy clases en el conservatorio y muchas veces nos llegan estudiantes que no han tenido ese contacto a tan temprana edad, la idea es vincularles también con las otras cuestiones artísticas. Entonces, ahí yo intento que los estudiantes no solo aprendan a cómo se interpreta el instrumento o cierta clase de música, sino que también se vinculen con la literatura, con las artes plásticas, escénicas, que vayan a los conciertos, que vayan a las presentaciones, que vayan a los museos, porque son de donde van a tener la experiencia y para poder interpretar alguna cosa. Si nosotros hacemos algo tan subjetivo que, por ejemplo, es solo con la guitarra, necesitan tener alguna forma de transmitir ese lenguaje a quienes les van a escuchar. Entonces, para mí el arte y la música están muy vinculadas a nuestra vida diaria. Claro, y porque además son maneras de expresar la sensibilidad humana que tenemos, ¿no? Nos comentas que te alimentas o procuras que tus alumnos se alimenten mucho de otras expresiones artísticas. En lo particular, ¿tú realizas, cómo realizas esta recolección de información o de experiencia de otras artes? Claro, por ejemplo, siempre tenemos una cantidad de literatura musical, al menos en la cuestión clásica, que difiere de los periodos de la historia. Entonces, si es que yo tengo alguna cosa del impresionismo, pues puedo vincularle bastante a la cuestión de pintura, por ejemplo, que es muy fácil llegar ahora, al menos que tenemos la globalización, tener acceso a las cuestiones de culturales del impresionismo y también de empezar a leer para poder comprender a qué se refería el compositor en ese tiempo. Ahora,
En cambio, cuando yo estrené la obra del compositor brasileño Hugo Sanomani, esa es una obra actual. Él es, de hecho, fue uno de mis compañeros de la carrera allá en Brasil y por suerte en ese festival tuve la idea de pedirle una obra y él me pasó esta obra llamada Branca Praia, que de hecho es la que vamos a escuchar después. Y al momento de que me entregó esa obra, yo pude ver que aparte de que tenía muchos rasgos característicos de la personalidad de Hugo, también tenía mucho que ver con la cultura que él tenía, no solo la brasileña, sino que él tiene ascendencia asiática. Entonces la música se vincula mucho con el ambiente asiático. Y para poder interpretarla, pues tuve que leer mucho sobre las tradiciones asiáticas, en especial las japonesas, ver también cuál es la vestimenta que se lleva, ver las expresiones de las danzas folclóricas y así tener una idea más clara de cómo interpretar esa música desde la visión del compositor. Y ahora que nos cuentas esto, sabemos que, bueno, la frase que dice que Japón nos lleva 3.000 años de ventaja, al menos en lo que arte concierne. ¿Tú pudiste experimentar esto la música? ¿Hay un avance mayor entre, por ejemplo, Latinoamérica con el arte que se genera en Japón? Más que un avance, yo diría ellos tienen un rescate de sus raíces muy, muy afianzado a todo lo que ellos experimentan en la vida diaria, cosa que nosotros no. La mayoría de nosotros hemos tenido esas épocas en las que no queremos saber de nuestro origen, de nuestras raíces, y ellos en cambio lo tienen muy presente, ellos saben de dónde son y hacia dónde van a ir, y por eso es lo que cuando plasman en su arte se lo ve reflejado claramente. Yo creo que más esa es la diferencia que nosotros tenemos con respecto a ellos. Y, por ejemplo, la pieza que acabamos de escuchar, Pobre Capulí y Don Elías, de César Santos, eh, ¿qué influencias artísticas tuviste que investigar o te inmiscuiste en esas corrientes para hacer esta interpretación? Pobre Capulí y Don Elías, la verdad son dos piezas separadas porque pertenecen a justo al cortometraje El Capulí. Es una obra de César Santos, que es mi papá. Entonces, ¿cuál era la idea de Capulí? Porque fueron creadas para el cortometraje. Entonces, para poder interpretar esas obras, cuando estábamos grabando el soundtrack, teníamos que saber cuál era el contexto del corto. O sea, de qué tenía que ver, de qué es lo que era Don Elías, porque Don Elías es uno de los personajes, qué representaba Don Elías, porque claro, César la compuso sabiendo cuáles son las características del personaje, pero el intérprete, en este caso yo, no podía ser ajena a lo que el personaje hacía. Entonces sí les invito a que busquen ahí el Capulista, de hecho se puede descargar el video, el corto, y claro, tiene mucho que ver con la cuestión de ecuatoriana, porque Carlos Sosa, que es el creador del Capulí, dijo, bueno, vamos a hacer algo con tinte ecuatoriano que tenga esa sonoridad y también que vaya desde un cuento que él, él lo inventó. Entonces, por ahí más o menos fue el abordaje al Don Elías y al pobre Capulí, que el pobre Capulí en cambio es el contraste de Don Elías, porque es otro personaje. Capulí es otro personaje y Don Elías es su antónico. Qué bien. Y vemos además cómo se entrelazan un poco la literatura y la música para poder expresar la idea completa, a los personajes, a sus interacciones. Eh, Vemos cómo interactúan, ¿no? La música y la poesía. Es algo muy interesante lo que nos cuentas. Como dice Immanuel Kant, una obra de arte no puede separarse de su autor, pero como tú nos has dicho, el autor tampoco puede separarse de la sociedad, de su contexto histórico y del aprendizaje de los contextos históricos del pasado. Carla, cuéntanos un poco tu experiencia. Eh, Siempre hemos escuchado que el arte es un oficio sacrificado. ¿Tú has tenido que sacrificar algo para tener una carrera musical?
más que sacrificar, yo creo que fue, como les digo, comencé ya vieja en comparación a los niños de conservatorio que eran mis compañeros. Entonces, fue el momento en el que tuve que darme cuenta de qué es lo que realmente quería como prioridad en mi vida en ese entonces. En ese entonces era poder comprender el instrumento, tratar de utilizar las cuestiones motrices para llegar al desenvolvimiento que tenían los niños y poder sobrepasar ese nivel. Entonces, claro, me tomó muchas horas de estudio, muchas horas de estar encerrada en un aula o en un cuarto, descifrando cómo resolver los problemas que se tenían y también escuchando algunas otras composiciones, leyendo bastante. Entonces, yo creo que más que haber sacrificado mi tiempo, por ejemplo, de ocio, con amistades, familia o etcétera, fue más para mí un momento de aprendizaje. Entonces, esa es mi experiencia por haber empezado tarde. Si hubiera comenzado tal vez más pequeña, hubiera sido mucho más llevadero de acoplar ambos mundos de música y vida normal de colegio con el diario vivir. Entonces, más que eso, ya la vida tiene sus prioridades dependiendo del momento en el que estamos y esa fue mi prioridad, era aprender. Yeah. Qué bien. Y para sacar una nueva obra, más o menos, ¿cuántas horas le dedicas al día solamente al ensayo de la nueva obra? Eh, Hay varias etapas, porque, por ejemplo, primero tengo que, si es que es algo que yo escuché por algún lado y tengo alguna referencia, pues bueno, busco la referencia y primero se lee la referencia, se pone digitaciones, en mi caso, que es casi todo lo hago con partitura, entonces colocar digitaciones de ambas manos para que no sea solo una lectura y salga mal, sino que ya empiezas a poner tus conocimientos de experiencia a lo largo de los años y dices, a ver, ¿cuál es el mejor camino? Porque yo tenía, cuando recién empecé, era solo coger y ver, a ver, cazar las notas, a ver qué es lo que pasa, será que sale, será que no sale, y terminar destrozando la obra desde el principio. Con los años aprendí que no, que es preferible coger la obra y con un lápiz ir anotando las cuestiones de aquí es una frase, aquí se termina esto, aquí puedo hacer esta otra cosa, acá puedo poner tales dedos, aquí puedo ponerle, no sé, algún efecto. Y dependiendo no sé, eso me puede llevar tal vez una hora, dependiendo de la obra, o un poco más de tiempo, si es que es algo mucho más difícil. Y de ahí coger el instrumento y intentar transmitir lo que estaba escribiendo al instrumento. Ahí en que quede fija la obra y que quede ya completamente estructurada, no sé, puede pasar tal vez 2 días de estudio, o sea, sin que no tuviera que dar clases, claro, y ya quedaría bastante bien. Pero como te digo, depende del tiempo que uno tiene y de cómo se organiza para poder llegar. Qué bien. Sin embargo, no es mucho tiempo el que le dedicas por tu pericia. Se denota que logras sacar las obras relativamente rápido, ¿no? Claro, es como te digo, sacarles, o sea, puedo tenerles leídas, tengo un montón de cosas leídas, pero ya para interpretarlas en público sí necesitas un poco más de tiempo y de concentración a eso. Te digo, hay un montón de repertorio que uno coge y lee y dice, ah, mira, esto se puede hacer, esto le puedo dar al chico, esto puedo interpretar en tal lado, pero como no tienes la urgencia, entonces no te dedicas, entonces le dejas ahí, o sea, le leíste, le analizaste y ahí quedó. Eso fue rápido. El prepararlo ya, sí, ya puede llevarte algún tiempo que quede bien. Ya, comprendo. Y bueno, en estos momentos, ¿hay alguien que te inspire? Sí, nada más que alguien, yo creo que en general, bueno, mi familia, mis papás son mi inspiración de día a día. Mi madre que dejó de ser contrabajista, o sea, dejó de ser instrumentista para ser profesora y desde que comenzó con la enseñanza siempre se dedica a ellos, siempre se dedica a poder transmitir todo el conocimiento y poder hacer mejor. Ella le gusta trabajar con edades tempranas, entonces ella se dedica a que ellos sean mejores personas a lo largo del futuro, más que músicos.
Y a mi padre, en cambio, me inspira su manera de ser como profesional. Sí, él es quien me impuso más o menos esa idea de siempre despertar la conciencia y la valoración de lo nuestro, de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra música, sin importar a qué te dediques, o sea, sin importar a que tengas cualquier otra profesión o toques cualquier otro estilo musical, o sea, que siempre tengas presente lo nuestro. Y es algo muy valioso tener presente la cultura nacional, que es algo que lamentablemente no está muy presente en el arte. Lo usual es que se valore más el arte que se realiza fuera de las fronteras. Es realmente una labor muy importante y de mucho valor lo que están haciendo de incentivar para que se valore la cultura nacional. Eh, Adrián Rich dice, no creo que podamos separar el arte de la dignidad y de la esperanza humana. Cuéntanos, Carla, ¿cuál ha sido la experiencia más grata que la música te ha traído a la vida? Más grata, bueno, yo creo que serían dos. La una, haber viajado, haber conocido otras culturas, interpretar nuestra música en esas culturas. Y la segunda es haber compartido escenario con algunos integrantes de mi familia, sí, por separado. Creo que esas fueron las experiencias que más recuerdo con más cariño. Y la de mi familia, porque nunca pensé llegar a ser dúo, porque claro, fueron diferentes épocas, fueron diferentes las personas, pero con la de mi papá, por ejemplo, yo en ese concierto que tuve de recital en el 2015, previo a mi graduación en Brasil, que hice aquí en Quito, interpreté algunas obras a dúo con mi padre y fue uno de los momentos en los que más emocionada estuve. O sea, me llenaba de orgullo haber podido llegar a un nivel en que podía compartir escenario con él. O sea, yo lo veo en la cuestión musical, él es una persona muy, muy importante. Para los que lo conocen, siempre tratan de tenerlo presente también. Entonces, para mí fue un orgullo haber compartido ese escenario, haber compartido la música. Qué interesante. Y para las presentaciones musicales que nos comentas, eh, ¿qué estilos están incluidos en tu repertorio? ¿Tienes alguno que podría llamarse tu favorito? Sí, bueno, en la música clásica los estilos son más o menos por ahí, de lenguaje más que nada. Como solista, la mayoría de mi repertorio se centra en esa música académica, erudita, clásica, como quieran llamarlo, y en especial europea, latinoamericana, ecuatoriana. Entonces, más que nada, todo lo que tenga que ver en partitura, eso por ahí es mi repertorio de solista. Ahora, como integrante del ensamble de Sam Brauer, ensamble de guitarras, nosotros tenemos, aparte de esta música académica o clásica, un repertorio más amplio. Nosotros hacemos unos arreglos de rock, de los soundtracks de películas y de música popular también ecuatoriana y latinoamericana. Ahora, en cambio, con el ensamble ecuatorial, que es un quinteto, sí, que es flauta traversa, violín, guitarra, contrabajo y cello, nosotros nos enfocamos en la música popular ecuatoriana. Sí, esa es nuestra principal actividad y de hecho por eso también nuestro nombre de ecuatorial. Entonces nuestra idea es recuperar el patrimonio, la música patrimonial ecuatoriana, también la música popular y aparte de eso promover a las nuevas composiciones. Entonces esa más o menos es el estilo, el género que abarcamos. Ahora dentro de la música clásica, yo prefiero las obras que no se han interpretado mucho aquí en Ecuador. Sí, Ecuador ha tenido un problema de quererlo de afuera, pero en el ámbito musical clásico, guitarrístico, de seleccionar un pequeño repertorio y ese interpretarlo hasta cansarlo. Entonces, mi idea es mostrar que hay más cosas en el mundo y es igual, o sea, más cosas de nuevas de escrituras, sino más cosas de que no se han escuchado dentro de las fronteras ecuatorianas. Y eso me gusta poner siempre en los programas que realizo. Qué bien. Los Nícer
Dice que un buen artista es aquel que hace que las cosas familiares sean nuevas y cosas nuevas sean familiares, que es más o menos lo que tú nos has comentado, de retomar la música patrimonial y renovarla con nuevas interpretaciones. Y es música que sin duda no, al menos las nuevas generaciones no conocen. Entonces es muy importante esto de retomar lo patrimonial, abrir el repertorio que como has dicho, ha sido limitado en ese sentido y ampliarlo, ¿no? Y les invito a todas y todos a escuchar otra interpretación de nuestra querida Carla y espero que sea mucho de su agrado. Branca Praia, de Yugo Sano Mani. Carla, regresamos contigo. ¿Cómo te preparas para una presentación? Hablando de lo, bueno, después de la preparación de la obra, claro, de tenerla listo, de todo el repertorio y demás, independientemente del formato que sea la presentación, o sea, si es solista o si es en conjunto, ah, pues generalmente prefiero tener todas las cosas listas en cuanto a son las piezas, la guitarra, el banquito para la guitarra, la frenela, el afinador, etcétera, las cosas que tienen que ir, o sea, de cajón. Verifico mi vestuario, o sea, mi vestuario que va a ir para el momento de la presentación, que no incomode eso de estar separando, sentando, y que no sea resbaloso para el instrumento. Porque sí me topé un par de veces en que tenía una ropa demasiado incómoda, en que la guitarra se me caía y yo no podía
tenerle. Entonces, desde ahí ya quedó el lema de no, tienes que tener algo, o sea, ver antes que no sea resbaloso para que pueda siempre tener comodidad al tocar. Si no, uno no se concentra. Claro, de ahí también calculo el tiempo que me va a tomar llegar a ese lugar, o sea, desde donde me encuentre, y después pasar sonido, para no encontrar sorpresas y cosas raras en el momento de tocar frente al público. Claro que no es lo mismo, pero ya se asegura un paso antes, unos 30 minutitos antes de la presentación, estar tenerlos para tener calma, respirar, relajar, hacer un pequeño calentamiento con los dedos, comer tal vez un dulce, un caramelo para tener más calma también. Y si es que es un programa solista, también tengo que ver cuál va a ser el programa, cómo voy a organizar las obras, qué tanto voy a interactuar con el público, qué les voy a decir sobre las obras, sobre los compositores, sobre lo que estamos haciendo. Ya, si es que esto es en cuestión grupal, bueno, ahí ya no me preocupo porque generalmente el que hace eso es el director, entonces ya me despreocupo de eso y solo voy a tocar, la verdad. Eso. Qué interesante. Y bueno, vamos con una pregunta que es un poquito personal. En el mundo de la música, ¿el ser mujer ha representado quizás alguna ventaja o alguna desventaja? Representaron ambas. Una desventaja cuando recién comencé a estudiar, eh, éramos pocas las mujeres guitarristas y se nos veía de igual manera que, por ejemplo, una mujer saxofonista. Era muy, muy raro. Ya no, en cambio, a las mujeres que eran violinistas, flautistas o violinistas, ellas eran lo normal. Pero guitarra, saxofón, trompeta, era algo muy, muy, muy raro de ver, porque en el momento era una limitancia esto del pensamiento ecuatoriano, que solo veía hasta dónde podía abarcar. Entonces no conocían de las intérpretes y de las compositoras mujeres que tuvo a lo largo del tiempo, al menos en la cuestión de la guitarra. Esa fue la desventaja que se tenía en ese momento, nos menospreciaban porque decían que no íbamos a tener el mismo nivel académico, el mismo desarrollo que los hombres que siempre han tenido. Ahora esa desventaja se transformó en ventaja cuando al menos yo pude evidenciarla cuando ya volví de Brasil, porque nuestra sociedad dejó de verlo como un estereotipo de solo para hombres a la guitarra, sino que cuando empezó a haber más grupos solo de mujeres, por ejemplo, no sé, en el caso del rock, onírica o banda. Entonces, en ese ambiente nuevo de ya empezar a ver agrupaciones solo hechas con mujeres, fue un buen momento de volver acá al país y demostrar que no es que no llegué a esos estándares masculinos, sino que también los llegué y algunos tal vez los hasta pasé. Entonces, hubo más admiración. Entonces, la ventaja fue que las personas empezaron a admirar más a las mujeres haciendo eso y recibíamos un valor adicional por tocar el mismo instrumento que los hombres, al menos si es que era una agrupación de muchos hombres y una mujer, por ejemplo, que a mí me pasó. Sam Brauer a veces tenía solo hombres y yo. Entonces, de ese era el momento en el que destacabas. Destacabas si es que, o sea, destacabas de buena manera si es que estudiaste y lograbas hacer, y si no, lo contrario, o sea, quedabas mal. Pero ahí ya es culpa de cada uno. Claro que sí. Y qué bien, realmente es admirable ver en carne propia cómo has logrado superar estos esquemas que en el país existían. Y a pesar de las dificultades que seguramente implicó abrirte camino en un instrumento que era visto exclusivamente masculino y hasta sobrepasar esos esquemas, es una cosa admirable. Qué bien, yo personalmente te felicito mucho por eso. Carla, te pregunto, ¿qué es lo que más disfrutas de tu carrera musical? Lo que más disfruto, bueno, conocer nuevos escenarios, conocer a nuevas personas y
como ya les dije hace un momento, conocer nuevo repertorio. Sí, eso es lo que más me emociona, que no hay límite para poder encontrar cosas interesantes, nuevas, diferentes, cada vez que, como te decía, esto de la globalización te da más acceso a cosas que nunca pensaste encontrar. Entonces, con eso me parece que eso de tener nuevo repertorio, nuevas cosas para leer, para informarme, es lo que más me emociona en sí. Qué bien. Y cuéntanos, ¿tienes proyectos vigentes, proyectos a futuro? ¿En qué te estás proyectando en estos momentos? Sí, bueno, los proyectos que continúan vigentes son de ser parte del ensamble de guitarra Sam Brauer. Cuando yo era estudiante en el conservatorio, era una agrupación de la cual siempre quise ser parte. Y bueno, estoy con ellos desde el 2016. Sí, soy muy feliz con ellos. O sea, hemos viajado dentro del país, hacemos varias presentaciones, seguimos incluyendo en la agrupación a jóvenes guitarristas, sí, a las nuevas generaciones. Entonces, ese proyecto de música con guitarra es la que me mantiene muy prendida ahora. Bueno, también el ser parte del grupo ecuatorial, sí, que también igual se formó justo cuando yo regresaba de Brasil, se creó porque dos familias musicales quisieron hacer alguna actividad. Y bueno, entonces para mí tiene un significado no solo por la afinidad y la familiaridad con la que compartimos, sino por el repertorio que abordamos. Como te decía, es específicamente el ecuatoriano. Entonces ahora estamos tratando de prepararnos para un nuevo lanzamiento de otro disco. Sí, con el de Puritajora nos fue muy bien. De hecho, se llama Puritajora porque es una de las piezas que que no se habían, o sea, se encontró un manuscrito de una sola línea melódica y Jaime Portugal le hizo el arreglo para nuestro ensamble y desde ahí lo rescatamos, una pieza del siglo XIX, finales del XVIII, inicios del XIX. Entonces, esas dos agrupaciones que son tan distintas, pero a la vez tan complementarias, son las que me tienen muy emocionada. Ahora, a futuro, la idea es abrir un poco más la escena guitarrística ecuatoriana, ¿sí? La escena, el ambiente, los lugares para poder interpretar guitarra, o sea, formatos de guitarra, o solo guitarra sola, guitarra en dúos o diferentes agrupaciones. Ahora más que nunca, porque no solo estamos dejando de lado, o sea, dejando cerrar muchos espacios que se podrían aprovechar, sino que con la creación de las carreras musicales que se están abriendo ahora, está dando esa opción de tener más personas vinculadas a la cultura y a la guitarra en especial. Entonces, la idea sería llegar con conciertos didácticos, conciertos de profesores, conciertos de estudiantes, a esos lugares a los que no se ha llegado todavía, ¿sí? A esos barrios que todavía no tienen ese acceso, porque antes era considerada una cuestión elitista. Entonces, con algunos amigos tenemos ese proyecto de poder llevar cada día más nuestra actividad cultural a esos otros espacios. Qué bien, y es un proyecto, además del contenido profesional y el contenido, el valioso contenido musical, tiene un elemento muy noble, que es de difundir la música como un patrimonio, como un real patrimonio de la gente. Eh, qué bello saber este nuevo proyecto. Y Carla, bueno, antes de despedirnos de esta noche, yo quisiera preguntarte, nuestros seguidores nos han comentado, muchos de ellos, que están iniciando o que quisieran iniciar una carrera en el arte. Nos has comentado ya algunos consejos para quien inicia en este caso en la música, de conocer otros tipos de arte, de leer, de viajar, de hablar con personas, de relacionarse. Pero además de esto, ¿qué consejos les darías a quienes están iniciando en el arte? Bueno, principalmente que tengan paciencia, ¿sí? Nada va a salir tan fácil. Esa es una de las cuestiones que más nos cuesta cuando estamos ya adentro.
Entonces, que tengan mucha paciencia. Si es algo que realmente quieren hacer, ya sea por hobby, ya sea como profesional, necesitan siempre verle el lado de diversión. O sea, siempre tienen que divertirse. De hecho, yo tenía el profesor en Brasil, él siempre nos daba las clases y bueno, todos salíamos muy cansados y a veces muy frustrados porque no nos salía. Y claro, él con una sonrisa te despedía y te decía, diviértanse, diviértete. Porque ¿cómo vas a volver a retomar eso si es que no le encontraste lo divertido? Entonces, ¿para qué empezaste eso? Entonces, más que nada, paciencia y diversión. Esas son las dos palabras que necesitan tener como clave y constancia. Nada va a salir fácil. Muchas gracias, Carla. Esta noche estuvo con nosotros Carla Santos, intérprete de guitarra, eh, música ecuatoriana, y te agradecemos mucho toda la valiosa información que nos has compartido y te agradecemos además conocer esta parte humana tuya tan cercana al arte y a las nobles causas. Te deseamos todo el éxito para tus proyectos vigentes y tus nuevos proyectos y esperamos saber más de ti en futuro. Muchas gracias, Solange. Gracias por este espacio que has creado de Poesías del Mundo, por abrirnos una oportunidad con nuestro trabajo y el apoyo en este tiempo de difícil situación con el arte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y querida audiencia, para que conozcan más sobre Carla Santos, vamos a dejarles al pie en la descripción de esta transmisión las redes y los contactos de Carla para que sigan su trayectoria. Les agradecemos mucho su presencia, sus comentarios y reacciones en el video esta noche y nos vemos la semana entrante con otra edición de Fragmentos. Buenas noches.